En la oscura sala se oía el zumbido de los discos duros y el pálido resplandor azul de los monitores de los ordenadores. Una ráfaga ocasional de estática, procedente de uno de los walkie-talkies de la estación de carga, rompía el silencio entre el otro guardia y yo, que intentaba en vano mantener los ojos abiertos. ¿Es que aquí nunca pasa nada interesante?, le pregunté a Peter, mi nuevo supervisor. Es decir, creía que la mayoría de los rumores eran falsos, pero ¿no hay nada cierto en este lugar? ¿Skinwalkers? ¿Orbs que brillan? Vamos, tienes que tener unas cuantas historias. Tenía los pies apoyados en el escritorio de la oficina de seguridad y varias docenas de monitores que mostraban diferentes ángulos de la propiedad aparecían en pantallas alrededor. El multimillonario propietario del rancho no había escatimado en gastos para intentar captar en cámara las presencias paranormales del rancho Skinwalker, pero hasta el momento, por lo que yo podía ver, no había tenido ningún éxito. «Ves demasiados especiales de History Channel, chico», dijo el tipo, abriendo apenas los ojos para mirarme. Me di cuenta de que estaba dormido. Aquí no hay más que un ricachón con demasiado dinero y un ejército de subalternos mal pagados como tú y yo, partiéndonos el culo para documentar un montón de nada. ¿Y qué pasa con el chaleco antibalas, los tasers y todo el equipo de seguridad? Me sorprende que no nos obligaran a ir armados con todas esas cosas. Parecíamos agentes del SWAT, lo cual era totalmente ridículo si tenemos en cuenta que nuestro trabajo consistía sobre todo en comer almuerzos en cajas e intentar no morirnos de aburrimiento. Había gastado casi toda la batería de mi teléfono jugando a Angry Birds y ahora me veía obligado a sentarme y mantener una conversación con un tipo cansado y gruñón. «Tío, cállate y deja de hacer tantas preguntas. Algún día el viejo se dará cuenta de que algo como ET no va a llegar. Hasta entonces, siéntate y disfruta del tren de la salsa, ¿vale?» Gruñí de acuerdo y me senté a mirar los monitores, mientras Peter empezaba a roncar. No podía creer que se durmiera en el trabajo, nada menos que mientras me entrenaba. Miré la hora y vi que eran más de las 3 de la madrugada. Solo faltaban 4 horas para el turno de mañana, pero sabía por trabajos anteriores con turnos nocturnos previos que era el momento más difícil de la noche para mantenerse despierto. Necesitaba otra taza de café o pronto me quedaría dormido como Peter. Y al menos uno de nosotros tenía que estar pendiente del jefe. No se sabía cuándo podría acercarse el excéntrico multimillonario a ver los vídeos. Y para asegurarse de que sus matones a sueldo tenían los ojos brillantes y la cola tupida, solía hacer visitas sorpresa. Como necesitaba el trabajo y no podía permitirme perderlo, decidí que lo mejor era tomar una taza de café. Salí de la oficina de seguridad y entré en la habitación contigua, donde había una cafetera monodosis enchufada a un mostrador junto a una mini nevera. Bostezando, metí una cápsula Keurig en la boca de la máquina, cerré el mecanismo y pulsé el botón para un café grande. El aparato empezó a tragar, a hacer clic y a gorgotear antes de escupir una infusión negra, caliente y humeante. Llevé la taza a la oficina de seguridad, soplé y la rodeé con las manos para absorber parte del calor. La oficina se estaba enfriando a medida que avanzaba la noche. Cuando volví a entrar en la sala de seguridad, no me sorprendió encontrar a Peter todavía roncando. Volví a soplar el café, esta vez con más calma, y me senté de nuevo, con los ojos forzosamente abiertos hacia los monitores. Algo me llamó la atención. En el monitor de la derecha, la puerta del granero se abría, golpeando contra la pared contigua por el fuerte viento. No se había abierto antes. Peter, despierta. ¿Por qué está abierta la puerta del granero? Tuve que sacudirlo un par de veces y volver a hacerle la pregunta, pero por fin abrió los ojos lo suficiente para mirar el monitor. Seguro que el jefe está por ahí puliendo los cuatriciclos o algo así. ¿Y a ti qué te importa? Si hubiera habido una violación del perímetro, habría saltado la alarma. Limpiando los cuatriciclos a las 3 de la mañana, ¿por qué iba a hacer eso?
Peter abrió mucho los ojos. Luego los volvió a cerrar. Sí, tienes razón. Probablemente sea una prueba. Le gusta hacer eso a veces. Se asegura de que no nos durmamos en el trabajo. Sal ahí fuera, novato. Yo me quedaré aquí y vigilaré las transmisiones. Se había tapado los ojos con el casco y un momento después volví a oír sus ronquidos. Si el jefe estaba ahí fuera, yo no iba a cubrir a Peter. El tipo me parecía un inútil. No parecía saber nada de protección de la propiedad ni de procedimientos de seguridad. Me preocupaba que, si realmente ocurría algo, fuera inútil o hiciera más mal que bien en una crisis. Pero por suerte estábamos en una granja en medio de la nada. Además, a pesar de su reputación, nunca había pasado nada malo en el rancho Skinwalker, o eso creía yo. Mientras avanzaba por los pasillos de la granja, convertida en un improvisado complejo de seguridad, me sentí nerviosa. Algo no encajaba. La idea de que el jefe estuviera en el granero a las 3 de la madrugada, poniendo a prueba nuestra preparación, no me cuadraba, pero supongo que era posible. Salí al aire fresco de la noche y miré a través del camino de entrada hacia el granero, a no más de 100 metros de distancia. El sonido de la puerta del granero desabrochada golpeando contra la madera era ahora fuerte y sonaba a mis oídos como un presagio de maldad. Una luna gorda y anaranjada colgaba baja en el cielo, y su terrible gravedad me atraía hacia el edificio rojo sangre. Me encontré frente a la puerta abierta, con el olor a heno que flotaba desde el interior. «Vuelve a la oficina de seguridad», pensé de repente. «Hagas lo que hagas, no pongas un pie en ese granero. Está maldito, es maligno. No entres». No entendía por qué me sentía así, pero así era. Una voz en mi cabeza me decía que huyera de ese lugar y no volviera jamás. Algo empezó a murmurar desde las sombras del interior, como si estuviera de acuerdo. Parecía un hombre, pero su tono era suave y bajo, difícil de entender. «¿Quién estás ahí?», grité, sacando la linterna del cinturón e iluminando el granero. Nadie respondió, y la voz que murmuraba y cantaba continuó. «Peter», contesta. Dije en la radio, pero en cuanto las palabras salieron de mis labios, el walkie-talkie emitió un doloroso chirrido agudo. Luego hizo un fuerte clic y se apagó. «¿Hola?», volví a decir al inútil aparato. No hubo respuesta y no supe si me había oído o no. Seguramente el jefe está intentando pillarnos holgazaneando, pensé, teniendo en cuenta lo que Peter había dicho antes. Entraría y encendería la luz. Entonces el rico propietario me daría una palmadita en la espalda por mi rápida acción y reacción ante el escenario de entrenamiento. Con esta idea en la cabeza, entré en el establo con el corazón acelerado. Mi cuerpo sabía lo que mi mente aún no había comprendido, que corría un terrible peligro. Cuando entré en el granero, la enorme puerta de madera se cerró detrás de mí y supe que estaba en apuros. El murmullo y el canto en la oscuridad continuaron su cadencia deliberada mientras me daba la vuelta e intentaba salir, arañando la puerta y tratando desesperadamente de abrirla. Una de mis uñas se rompió y empezó a sangrar, pero no me di cuenta hasta más tarde, cuando la adrenalina corría por mis venas. Un instante después, la propia puerta desapareció. Sus bordes se disolvieron en la madera que la rodeaba, y retrocedí horrorizada, mirando hacia donde había estado un momento antes. Era imposible, y sin embargo, había sucedido delante de mis ojos. Estaba atrapado. Al girarme, vi la cosa entre las sombras, que seguía cantando y ahora se balanceaba. Su silueta en la oscuridad me recordó a la de un chamán, mezclado con un hombre lobo, sosteniendo un bastón o cetro de algún tipo. La cabeza del cetro traqueteaba y emitía horribles sonidos carnosos, como dientes sacudiéndose en una bolsa de piel. Intenté no escuchar lo que decía la criatura, pues sentía las palabras como gusanos que se arrastraban por mis oídos hasta mi materia gris, invadiendo mis pensamientos. Era como un picor que no podía rascar, como una docena de moscas negras arrastrándose por mi cerebro
donde no podía alcanzarlas, dando mordiscos de vez en cuando y probando la cocina local dentro de mi cráneo, fuera de mi cabeza. Me oí gritar, pero los cánticos malignos continuaron. El idioma era antiguo y desconocido, distinto a todo lo que había oído antes. Mientras me agarraba el cráneo, seguía sintiendo el horrible picor de algo que se introducía en mi mente. Sin inmutarme por mis protestas, miré a mi alrededor y vi que otras formas oscuras estaban en el granero conmigo. Al principio parecían sombras, moviéndose por el suelo como charcos oscuros que se extienden desde un vertido de petróleo circundante. Pero entonces las cosas empezaron a tomar forma y a elevarse, despojándose de sus formas bidimensionales para convertirse en seres humanoides, de rasgos negros como el carbón. Las criaturas de las sombras se movían lenta y deliberadamente, bostezando mientras se acercaban a mí con caras curiosas. Sus rasgos eran agujeros negros en sus formas oscuras. Se acercaron a mí mientras el ser cantarín de la esquina alzaba las manos como un predicador en un servicio demoníaco, y su voz subía de volumen. Las paredes pintadas de rojo a mi alrededor empezaron a gotear y a sangrar, revelando antiguos símbolos druídicos tallados en lo más profundo de la madera. De repente, todo el granero me pareció un ser vivo, como si estuviera dentro del vientre de una bestia grande y terrible, inhalando y exhalando a mi alrededor. Hacía calor y había humedad en el granero, a pesar del aire fresco de la noche. La temperatura subía rápidamente, haciendo que el sudor se derramara por mi frente y se me metiera en los ojos, haciéndolos escocer de dolor. Cuando las criaturas de las sombras empezaron a inspeccionarme más de cerca, cada una se inclinó hacia mí y me pasó sus manos aceitosas por encima, juzgándome como si fuera un premio. Susurraron de un lado a otro y me dieron algunos mordiscos de prueba con sus bocas sombrías, dejando en mi carne heridas que extrañamente no sangraban. Grité de dolor cada vez, y parecía como si me estuvieran haciendo callar mientras levantaban sus extremidades hacia mi cara con cada sonido que hacía. Por alguna razón, me encontré obedeciendo, odiando pensar lo que podrían hacerme si no lo hacía. Al final, una de ellas pareció fijarse en mí y tomarme como suya, pues la charla entre las criaturas de las sombras cesó y sonrió ampliamente, con cara de satisfacción. La criatura parecía una pantera negra a punto de abalanzarse sobre mí. Parecía que se disponía a zambullirse en mi boca para instalarse permanentemente en mi cuerpo, cuando la enorme puerta de madera del granero que había desaparecido antes se estrelló detrás de mí. Unos focos cegadores llenaron la habitación y miré a mi alrededor para ver cómo las sombras se dispersaban y desaparecían. La criatura chamánica de la esquina, que había estado cantando en tonos maléficos, hizo un movimiento circular con su cetro y apareció un agujero oscuro en la pared por el que emergió. Un segundo después desapareció, cerrándose herméticamente tras él. Al mirar a mi alrededor, vi que el granero que me rodeaba ya no estaba pintado de rojo brillante. Estaba viejo y destartalado, en ruinas y sin uso. El techo estaba roto y hundido, dejando ver las estrellas a través de un enorme agujero. Había un tractor abandonado en un rincón, viejas latas de pintura y barriles de productos químicos, pero ninguna criatura sombría como momentos antes. «¿Qué demonios haces aquí, chico?», me preguntó uno de los guardias. «No deberías estar aquí. Nadie puede entrar en este edificio. No es seguro». Pero Peter me dijo que lo comprobara. Estaba dormido. «Nunca te dije que entraras aquí. No te he visto desde que desapareciste antes», dijo Peter saliendo de detrás del otro guardia. «Tienes suerte de que hayan venido a verte después de oírte gritar. Este edificio está prohibido. ¿No ves que están a punto de derrumbarse?» «Pero si estaba contigo hace 10 minutos», dijiste. «No pongas palabras en mi boca, niña, y no inventes historias. Yo no te dije nada. Me di la vuelta y ya no estabas. Pensé que te habías ido a casa,
Para ser honesto, pensé que tal vez este trabajo no era para ti. Tartamudeé, sin saber qué decir ni cómo responder. Estaba segura de que Peter me había dicho que fuera al granero a comprobarlo, pero ¿estaba equivocada mi memoria? ¿Realmente estaba tan cansada? ¿O había pasado mi turno con un impostor? ¿Un cambiapieles? ¿Cómo iba a saber que era verdad ahora? Parece que tenemos un 278, dijo nervioso uno de los guardias. Los cambiapieles han vuelto. No hables de ellos, espetó el guardia. Ya conoces las reglas. Si hablas de ellos, aparecerán. Todos adentro ahora. Amigo, protocolos. Si tienes que ir al baño, lleva a tu compañero contigo. Conoces las reglas, Peter. Parece que tenemos que ir a código negro. Todos desenfundaron sus armas y vi que estos otros guardias tenían pistolas con extraños aditamentos futuristas en los cañones, extrañas piezas blancas translúcidas que parecían silenciadores sobredimensionados. No había visto a ninguna de estas personas cuando llegué, pero no habían estado aquí durante la primera mitad de mi turno de entrenamiento. Resulta que vivían en la finca y cobraban un buen sueldo por estar a la espera de cualquier incidente. Eran los verdaderos guardias de seguridad del rancho Skinwalker, los que entraban en acción cuando se desataba la mierda paranormal, como estaba ocurriendo ahora mismo. Tienes que estar bromeando. ¿Skinwalkers? ¿En serio?, preguntó Peter mientras nos apresurábamos a entrar. No parecía impresionado por lo que estaba pasando, y me di cuenta de que no creía en nada sobrenatural. Era un escéptico empedernido de esas cosas. Vamos, chicos, dijo secamente. Esto es pura paranoia. El chico acaba de tener un ataque de pánico o algo así. Realmente no crees en estas cosas, ¿verdad? Silencio. Le gruñó uno de los guardias fuertemente blindados. No sabes una mierda de lo que pasa en este lugar. Solo llevas aquí un mes. Papá no debería haberte dejado entrenar al nuevo. Podría haberse matado, y eso habría sido culpa tuya. Me sentí mareado y entumecido cuando dijo eso, y me di cuenta de que era verdad. Si no hubieran llegado cuando lo hicieron, quién sabe lo que habría pasado. Peter no dijo nada más. En lugar de eso, se limitó a hacer un ruido exasperado y siguió al resto de nosotros en formación hacia la puerta de la granja. Se quedó un poco atrás, como en señal de protesta. Justo cuando estábamos a punto de entrar en la casa, oí que se detenía a unos metros, murmurando para sí mismo. Me detuve a mirar hacia atrás y me quedé en la puerta mientras el resto del equipo entraba. Le abrí la puerta con la esperanza de que me siguiera, pero en lugar de eso, empezó a gritar en voz alta y excitada. «¡Sois todos una panda de idiotas! ¿Lo sabíais? Skinwalkers. En serio, este lugar no es más que un viejo rancho destartalado en medio de la nada. No hay ninguna maldición, no hay monstruos. Mira». Se giró y miró hacia otro lado. «Oh, cambiapieles. Ven a buscarme. Mira, carne fresca para ti. Skinwalkers. ¿Qué? ¿No tienes hambre? ¿No tienes hambre?». Nos miró y sonrió. Luego empezó a reírse burlonamente. «Mira, aquí no hay nada. Solo un montón de...». Hizo un sonido de sorpresa y se volvió de repente, justo cuando algo emergía de las sombras. Era grande y corpulento, su forma una mancha de tinta contra el cielo sin estrellas de medianoche. El sonido que emitía era como un gruñido grave, como el de un lobo territorial, pero mucho, mucho más grande. Sus patas eran largas y tiesas, lo que le daba un aspecto antinatural. Su pelaje estaba desnudo en algunas partes, sarnoso y lleno de bultos y rebabas. «Bonito perrito», dijo Peter, retrocediendo, con las manos extendidas a la defensiva. «Eso no es un perro. Entra en la maldita casa ya», gritó una voz por encima de mi hombro, ensordeciéndome. Varias otras figuras oscuras surgieron de la periferia de mi visión, agolpándose alrededor de Peter y rodeándolo. Empezó a correr, pero era demasiado tarde. Se abalanzaron sobre él, tirándolo al suelo con un golpe brutal. Parecía un placaje de fútbol americano.
Le lanzaron la parte superior del cuerpo hacia un lado y luego le golpearon las piernas desde el ángulo opuesto, haciendo que su cuerpo se retorciera y se doblara de dos formas distintas. Cuando aterrizó, no parecía capaz de respirar ni de hablar, y me pregunté si le habían dejado sin aliento o si le habían roto la columna vertebral. Instintivamente empecé a correr hacia él, pensando que podría salvarlo, pero uno de los guardias cercanos me agarró del brazo y me hizo retroceder. Si no hubiera sido por él, probablemente estaría muerto. «Pelotón, posiciones de tiro», gritó el hombre al mando del grupo, y todos se pusieron en formación. Mientras tanto, los lobos demoníacos despedazaban a Peter. Uno tenía sus mandíbulas alrededor de su cara, apretando su cráneo como un tornillo de banco. Otro le desgarraba el torso con los dientes. «Preparados, apunten, disparen». El grupo de pseudosoldados que me rodeaba empezó a disparar con rifles semiautomáticos contra los perros infernales, marcando cada uno una trayectoria verde que surcaba el cielo como balas trazadoras. Al principio no hubo reacción inmediata por parte de las bestias, y pensé que no estaban surtiendo efecto. Pero entonces las criaturas parecidas a perros empezaron a chasquear y a estremecerse ante las balas cuando las rozaban. «No aflojen, mantened la presión». En lugar de retroceder, las criaturas sombrías gruñeron y comenzaron a acechar a nuestro grupo. Las balas apenas detuvieron su avance, como si les rociaran con pistolas de agua. Eso solo parecía enfurecerlos más. De repente, uno de ellos saltó a la velocidad del rayo y se abalanzó sobre un guardia cercano. Gritó cuando aquella cosa le desgarró el Kevlar. Sus garras cortaron la armadura, como si fuera mantequilla caliente. Peter ya no se movía ni respiraba, y los guardias restantes perdían rápidamente los nervios. «¡Atrás!», gritó el líder del grupo, y esta vez me abalancé sobre él sin vacilar. Cerramos la puerta de golpe y escuchamos los gritos de los guardias que no consiguieron volver a entrar. Las criaturas no los mataron rápidamente, aunque quedaron vivos. Murieron lentamente mientras los lobos infernales los torturaban, haciéndoles gritar pidiendo ayuda, intentando atraernos de nuevo al exterior para salvarlos. Al cabo de un rato me tapé los oídos, incapaz de soportar ni un momento más el sonido de sus gritos agonizantes. No pararon hasta que salió el sol, y para entonces las criaturas ya se habían ido. Uno pensaría que habría alguna prueba de que uno de los sistemas de vigilancia había captado algo, pero las cámaras no mostraban nada. Yo mismo vi las cintas al día siguiente. No mostraban nada más que una granja pacífica hasta alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando todos murieron exactamente al mismo tiempo. Las autoridades investigaron el incidente y yo hice una declaración sobre lo que había visto, al menos tan precisa como pude dadas las circunstancias. Todo se consideró un ataque de un animal salvaje, y cuando se calmaron las aguas, todo el equipo fue despedido por nuestra inacción durante el suceso. De todas formas, nunca quise volver allí. Nunca olvidaré lo que pasó aquel día y lo que dijeron los guardias sobre que aparecían cuando hablabas de ellos. Así que ten cuidado cuando oigas esto. Léelo en voz alta, porque puede que te hayan oído decir su nombre, y siempre aparecen cuando hablas de ellos.